noches, estimados televidentes. Bienvenidos nuevamente al programa de cursos, el programa televisivo del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. En esta ocasión tengo el agrado de tener presente al doctor José de la Fuente, quien es el asesor general del órgano ejecutivo de la Gobernación de Cochabamba. Bienvenido, José, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Igualmente, Fátima, un gusto estar aquí con el canal universitario y con el CESO. Gracias. Bueno, en esta ocasión y un poco a propósito del pasado 14 de septiembre, de las celebraciones, el fin de esta entrevista, esta conversación en realidad es justamente conversar sobre las perspectivas del departamento de Cochabamba, ¿no? Principalmente en los temas económicos, y quizás dar a conocer un poco de la planificación o acciones a futuro que se está planificando desde la gobernación. Entonces, nuevamente bienvenido, gracias. Y para empezar, quisiera que nos puedas comentar, por favor, un poquito respecto, un poco como contexto, ¿no? Como antecedente, cómo es la situación o cómo está actualmente la situación económica, productiva del departamento. Bueno, en realidad el planeta tiene problemas con la pandemia, ¿no? De tipo económico, productivo. Hace unas 3 semanas el Fondo Monetario Internacional ha aprobado un crédito de 650.000 millones de dólares para repartir plata a todo el planeta, porque todos necesitamos inversión para salir de esta recesión, de los confinamientos, la cuarentena, que por supuesto ha bajado todos los ámbitos productivos, ¿no? La CEPAL en febrero de este año decía que había que pensar en invertir 9% del PIB en inversión pública si queríamos remontar la crisis. Vamos bien, ¿no? De hecho, los precios de materias primas, nosotros la soya, los hidrocarburos están mejor, en fin, nosotros estamos creciendo como departamento al 30% con la construcción, pero hay que pensar que estábamos menos 11, ¿no? Entonces ahora decir que de repente crecemos a 8.7 parece una fantasía, pero en realidad estamos recién remontando la crisis. Esta es la situación del país y la nuestra también, exactamente igual, con el detalle de que nosotros tenemos una economía de escala muy familiar, ¿no? 70% de nuestra economía es familiar, por lo tanto el estancamiento, el confinamiento ha impactado de una manera más fuerte a Cochabamba, y en ese sentido tenemos el doble problema de todavía terminar de remontar la pandemia, el confinamiento, etcétera, ¿no? Terminar de habilitar las actividades productivas, pero al mismo tiempo la necesidad de reactivarnos, ¿no? Entonces estamos en ese doble propósito y por eso es que le estamos apostando a proyectos estratégicos, porque nos parece que hay que abrir la gran ventaja cochabambina de la centralidad geográfica, ¿no? Por una parte tenemos la desventaja de que somos doblemente mediterráneos, ¿no? Somos parte de un país mediterráneo, pero al mismo tiempo estamos al medio. Entonces eso es un costo que le añadimos a nuestra producción. Porque además, como dices, en realidad, evidentemente la economía se ha visto golpeada, ¿no? por la pandemia. Pero además es, pienso, ¿no? Doblemente retador para Cochabamba, porque desde hace ya varios años, un poco más de una década, la participación del departamento en el PIB ha ido cayendo, ¿no? Digamos, más o menos que estaba el 2002 como en 18%, para el 2019 ha sido como el 15 algo, ¿no? Son como 2 puntos porcentuales, que digamos, podríamos pensar que no es muy grande, pero el problema es poco la tendencia, ¿no? A la baja, no tanto en los términos relativos, que por supuesto si hablamos en términos absolutos es grande, pero además sería la tendencia lo preocupante, ¿no? Y eso es un poco lo que además de la pandemia había que remontar ya no solo desde este último año, sino desde, qué sé yo, unos 15 años más o menos, ¿no? Digamos en esto, ¿cuáles son los sectores que se han visto más afectados por la pandemia o que se está tomando más en cuenta, digamos, o se está priorizando ahora para una reactivación? A ver, aclaremos lo siguiente. Primero, que esta tendencia nosotros la hemos trabajado precisamente por mostrarle al presidente. A partir del 88-89 hay esta tendencia a la baja en la
participación en el PIB nacional como departamento. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que hay varias actividades que tienen un subregistro o que no están registradas en la economía cochabambina. Te pongo dos ejemplos. El domicilio legal, que es donde tú pagas los impuestos, por ejemplo, en el caso de la planta de Ure, están en Santa Cruz. Nuestros supermercados ICE o Hiper están en Santa Cruz, por lo tanto, todo lo que nosotros pagamos de impuestos se paga allá. Entonces hay un subregistro, ¿no? Eso es evidente. Pero también las 3 décadas estas nos muestran que, por ejemplo, crecemos en servicios, pero rebajamos lo primario y lo secundario. Entonces, claramente hemos perdido impulso en lo productivo. Ahora, eso tiene que ver con que efectivamente cada vez tenemos mayor disminución en las regalías hidrocarburíferas, pero también en que nuestro margen de frontera agrícola está en el límite, ¿no? Nosotros no tenemos margen de ampliación de la frontera agrícola. Yo digo que no está mal porque eso nos obliga a ser más creativos, más inteligentes, etcétera, y evidentemente tenemos un problema de productividad, pero también tenemos una necesidad de reconversión de nuestra economía, ¿no? Y de hecho se está haciendo, ¿no? Qué sé yo, el software, por ejemplo, es un sector dominante en Bolivia desde Cochabamba y que tiene un aporte fácilmente de unos 70 millones de dólares anuales, y es una actividad que está absolutamente al costado, no tiene apoyo ninguno, pero que está funcionando por iniciativa estrictamente particular, ¿no? Y en los otros temas productivos, el caso agropecuario, no te olvides que tenemos 30% de nuestra gente trabajando en el campo. Y ahí tenemos un problema de productividad, ¿no? Que sé yo, por decirte algo, en la papa, nosotros seguimos produciendo 8 toneladas por hectárea, cuando en el Perú están en 18, en la Argentina están más de 50, y en Holanda tienen 80. Entonces, ahí hay un problema de productividad que necesitamos relanzar. Y finalmente, gran parte del déficit comercial del país, 1.200 millones de dólares, tienen que ver con unos 600 millones de dólares en los que Cochabamba sí puede aportar, porque es bebidas y alimentos. De hecho, es nuestro rubro en el que más exportamos. Y entonces ahí hay un potencial. Entonces la idea es eso, ¿no? Trabajar la reactivación desde una perspectiva agropecuaria productiva con énfasis en la productividad, ¿no? Y al mismo tiempo apuntarle a esos rubros donde somos fuertes, bebidas y alimentos, y aparte de, qué sé yo, cuero, madera y varios otros productos no tradicionales en los que claramente estamos incursionando, porque ya te digo, no tenemos recursos naturales propios en el caso de hidrocarburos, y la minería está también subregistrada porque está saliendo mucho por Oruro, no por Cochabamba, pero en los no metálicos somos fuertes, ¿no? Y en fin, son estos rubros donde le tenemos que apostar y tenemos que articular eso con los estratégicos, que básicamente son vías de exportación, eso es. Ya. Digamos, ¿cuál sería entonces el rol principal o la visión, digamos, del departamento que se puede asumir para de aquí a unos 30 años? Hace poco, bueno, ya debe ser un año, ya un poquito más quizás, que salió la Estrategia Departamental de Desarrollo Económico, ¿verdad? La EDE. La EDE, correcto. Y bueno, ayer una planificación, ¿no? Más o menos hacia el 2030, si no estoy mal. Entonces, es un poco si la EDE se rescata, o cuál es la perspectiva que se tiene, digamos, o la visión que queremos ahora del departamento. Hace tiempo éramos, digamos, el granero de Bolivia, ahora, por supuesto, podemos cambiar, ¿no? Pero ¿cuál es, digamos, esa visión que se tiene, o el rol principal que se quiere dar al departamento? A ver, yo creo que, bueno, el problema de la EDE es que fue antes de la pandemia, entonces la EDE tenía varios sectores, digamos, como puntas de lanza, como espacios de desarrollo. Ahora yo creo que tenemos que concentrarnos en menos, pero digamos que el horizonte tiene que ser que Cochabamba tiene que apostar a su centralidad geográfica y tiene que apostar a la ciencia y tecnología, ¿no? ¿Por qué? Por la sencilla razón que la productividad tiene que ver con genética, semilla mejorada, qué sé yo, riego tecnificado, ¿no? En fin, una cantidad de cosas que tienen que elevar la productividad, pero al mismo tiempo el valor agregado. Aquí está uno de los fuertes, ¿no?
Y el otro de los fuertes es que efectivamente Cochabamba tiene, no solo por su centralidad, sino también por su clima, una gran vocación vinculada a salud o a educación, ¿no? Tenemos como 18 universidades aquí en el departamento. Y nuestro equipamiento de salud es importante. Entonces, estos son rubros en los cuales Cochabamba tiene que poderse especializar como servicios especializados, ¿no es cierto?, como parte de la oferta al resto del país, incluso de valor internacional. Nuestra salud tiene capacidad de atracción de pacientes de nivel internacional. Si tuviéramos un mejor medio ambiente, seguro que Cochabamba podría ser una gran isla de atenciones médicas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que un poco va por ahí. Centralidad geográfica y ciencia y tecnología que nos resuelvan nuestros temas productivos, ¿no es cierto? No vamos a hacer ya más el granero, porque en fin, pero sí podemos mejorar nuestra cantidad, nuestro manejo de la semilla, por ejemplo, ¿no? Y en distintos rubros, aún la quinoa, la universidad está trabajando la quinoa, etcétera. Entonces, yo creo que va por ahí el horizonte. Además lo tenemos a Misicuni lleno y cargado hace 3 años de agua. Todavía podemos regar áreas importantes para riego, sobre todo en el Valle Bajo, aún en el cercado. Nuestro hato lechero está en el 9, en fin, hay un potencial que está dependiendo de este tipo de factores. Caminos, riego y nichos de exportación, mercados externos, que de todas maneras estamos utilizando, pero que necesitamos mejorar nuestra capacidad tecnológica, que es la cadena de frío de la piña, el plátano rumbo a la Argentina, ¿no? En fin, tenemos estaciones agropecuarias en San Benito, en Mayra, en Pojo, ¿no? En Pojo Manzana, en Mayra la Chirimoy, en fin, tenemos una capacidad instalada. La San Simón tiene un brutal laboratorio genético, ¿no? En fin, esto es lo que hay que articular, pero apuntando a eso, Cochabamba tiene que ser un espacio de servicios especializados y de producción de alto valor agregado, como es el caso de bebidas y alimentos, cuero, madera, etcétera, ¿no? Eso, gracias. Es bien interesante porque ya hace tiempo, ¿no?, se empezó a hablar sobre la ciudadela científica, ¿no?, que tendría que ser aquí en Cochabamba, y se ha empezado a hablar mucho al respecto. Bueno, digamos, ¿cuáles son las principales o planes o acciones que se están llevando a cabo para una reactivación económica ahora en el departamento? Tenemos 3 ejes. Uno es salud, ¿no? La pandemia nos ha enseñado que en salud estamos muy mal equipados, tenemos un sistema muy enredado, muy complicado, y que no está en condiciones de prestarnos. Entonces le estamos apostando a la ciudadela de la salud, que es un complejo de 8 hospitales, ¿no?, que realmente permitan no solamente mejorar la capacidad de atención, sino que además democratizar la salud, porque el gran problema de la salud es la democratización, el acceso, porque además la Constitución habla de un seguro universal, ¿no es cierto? Por lo tanto, todos deberían. Entonces, esa es una línea. La otra línea en esta de la productiva es esto que te decía sobre mejorar nuestra productividad en los rubros donde somos fuertes, agropecuarios, etcétera, pero con mayor valor agregado, y sobre todo este tema de cítricos, la exportación del trópico, etcétera. Nuestras regiones tienen vocaciones productivas muy específicas, ¿no?, Cono Sur, la zona andina, etcétera, pero que hay que potenciarlas. Y finalmente a lo que le estamos apostando es abrir estas carreteras. Necesitamos la carretera que nos saque de Parotani a Aguirre en una sola, la doble vía, porque la doble vía está viniendo ya de Chimoré, está camino a Villa Tunari, creo que lo del sillar puede terminarse hasta fin de año, que es la gran dificultad de nuestra vinculación del occidente con el oriente, pero que a ese tramo le va a faltar el Confital Aguirre, por lo tanto la carretera que vaya por toda nuestra espalda y que conecte directamente Parotani bajando del altiplano y salga directo, que además va a conectar a nuestro Parque Santibáñez, ¿no es cierto?, con la exportación, y que nos va a permitir tener un camino amplio que además es parte del bioceánico, ¿no es cierto?, parte del bioceánico, y que nosotros pensamos en que debería engancharse con la hidrovía Ichilo-Mamoré, que además
va camino a Rondônia, que es un estado brasilero muy próspero y que está muy interesado en la urea de Bulo Bulo, ¿no? Porque necesitan fertilizantes, lo mismo que el Beni, y al mismo tiempo ellos pueden salir con su soya camino al Pacífico, en vez de darse la vuelta por todo el Atlántico, se salen directo al Pacífico, en fin. De hecho, el 22, la otra semana, van a venir 2 secretarios del gobierno estatal de Rondônia, precisamente a trabajar en Cochabamba estos temas, va a venir el gobernador del Beni, en fin, ¿no? Le estamos apostando a esas 2 rutas, ¿no? Que además pensar que gran parte de nuestra exportación al norte amazónico va por el Ichilo también. Estamos en eso, esas son nuestras grandes preocupaciones porque nos parece que hay que darle un golpe de timón a la economía cochabambina. Sí, correcto. Y como dices, aprovechar, ¿no?, la centralidad geográfica que es estratégica para todo el país y de esa manera también impulsar el comercio. Sí, por ejemplo, el centro logístico de la Cámara de Exportadores que tenemos en el Aeropuerto Viejo, es una plataforma a través de la cual tú puedes exportar prácticamente desde el aeropuerto, ¿no? Y que eso fue concebido hace muchos años, que funciona, está en el aeropuerto antiguo, pero que hay que consolidarlo, hay que ampliarlo, porque hoy en día gran parte de los hechos de exportación se realizan ya desde la puerta del avión o desde la pista, digamos, ¿no es cierto? Tú vas a grandes aeropuertos, estos que les llaman los hubs, y en el fondo son complejos productivos que están alrededor de los aeropuertos, etc. Entonces, un poco va por ahí, ese por ejemplo, es otro proyecto clave, ¿no? Cochabamba tiene una enorme capacidad de exportación de productos de alto valor agregado, ¿no? El otro día se ha premiado a los que exportan puertas, a los que exportan manís, tostados y no sé qué otras maravillas hasta Europa, ¿no? Que sea nuestro Huistupico, sale ya para todo lado, en fin. Pero, por ejemplo, esas instalaciones las necesitamos más grandes y más completas. Y digamos, ¿hay más o menos una fecha estimada en la que estos proyectos se vayan a ya ejecutar y demás? Quizás es arriesgado, ¿no?, dar una fecha, pero a lo mejor más o menos se piensa en una perspectiva. En 4 años y medio se acaba el gobierno departamental, ¿no? Que este es el periodo considerado. Sí. O sea que tenemos que apostar en esto, porque después, bueno, viene otra gente, en fin, siempre hay otras ideas también, ¿no? Nuestra apuesta es que en estos 4 años y medio deberíamos poder aterrizar con la Ciudadela de la Salud, con estas vías troncales y con este impulso al desarrollo productivo. Me olvidaba un eje, nada de esto estaría completo si no bajamos la contaminación en Cochabamba y si no trabajamos medio ambiente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay la idea de planes importantes de forestación, el déficit forestal, de entrada en la región metropolitana es increíble, gran parte de nuestra contaminación tiene que ver con la falta de árboles, por ejemplo. Pero al mismo tiempo el árbol es un gran recurso natural, que no solamente nos ayuda en las cuencas, en el manejo, sino que nos mejora el clima, el medio ambiente, la humedad, gran parte de estos calores con árboles disminuyen, en fin. O sea, este es el otro componente, el ambiental, del que todavía no lo terminamos de esbozar, pero por ejemplo el caso de la cuenca del río Rocha. Pensar que en la cuenca del río Rocha hay 28 municipios y hay 1.200.000 habitantes de Cochabamba alrededor de la cuenca. Descontaminar el río Rocha sería un gran aporte no solamente para la salud del medio ambiente, sino sobre todo para la producción, porque estás pensando que son aguas que vas a utilizar en el riego, ¿no? Claro. Y ahora, hace poco, principios de mes, creo, bueno, más o menos el presidente ha hablado, ¿no?, de esto de la ciudadela científica, ha dicho que Cochabamba debería ser el Silicon Valley del país y demás. No sé si, digamos, se ha ido aterrizando algo sobre la ciudadela científica en concreto. Pues ya me has comentado, ¿no?, de otros, digamos, pilares o ejes del impulso económico, pero digamos, si en este sentido se ha ido aterrizando de alguna manera. O sea, ciencia y tecnología tiene que ser transversal, ¿no es cierto? Tiene que estar en absolutamente todo, porque de lo contrario es imposible aumentar el valor agregado. Es así de sencillo, ¿no ve?
Y eso, en el caso de Cochabamba, es debido a muerte no solamente por la propia centralidad geográfica, sino por el hecho de que gran parte de nuestros problemas de retraso en el aporte o de esta tendencia a los servicios tiene que ver con la productividad. Y ahí ciencia y tecnología es fundamental. Por eso hace 2 semanas hemos firmado un convenio con la universidad y más bien por si acaso esta primicia, 29 y 30 tenemos un encuentro departamental convocado por el gobierno departamental y la Universidad de San Simón, donde queremos discutir estos temas, ¿no? Y en específico en ciencia y tecnología, el problema un poco es que a veces, o desde un principio se pensó que ciencia y tecnología es un edificio. No, no es un edificio, ¿no? Es sobre todo una articulación, ¿no? Hoy en día la ciencia y tecnología es sobre todo una articulación. Se está trabajando en eso y de hecho, por último, estamos trabajando en una visión china que está acá, de China State, que es unas grandes constructoras chinas, la primera que factura en el mundo, y en fin, todos sabemos hoy la capacidad constructiva de las empresas chinas, y uno de los temas propuestos a China State y a la San Simón es articular esto para tener el apoyo, la cooperación china en ciencia y tecnología. Eso, y un poco eso me liga a una siguiente pregunta que quería hacer sobre cuál es el rol, ¿no?, de la universidad pública en realidad de todas las universidades, ¿no? Pero un poco siendo la universidad pública, digamos que se debe, digamos, más a la población, qué sé yo, entonces, un poco cuál es el rol que debe tener o que está teniendo la universidad en estos proyectos o acciones. Bueno, primero que la universidad tiene autonomía, pero es pública, o sea, es parte del Estado boliviano, ¿no? Y naturalmente tiene que ser el soporte científico de todo el proceso de desarrollo, o sea, no podemos conseguir, sobre todo el caso de Cochabamba, digamos Santa Cruz es un poco diferente, ahí el sector empresarial mueve los hilos, finalmente se compra el software, digamos. El caso de Cochabamba no, entonces por eso esta alianza estratégica de la universidad con el gobierno departamental para nosotros es fundamental. Y en ese sentido la universidad tiene que salir del campus, pues, ¿no es cierto? Tiene que salir del campus y trabajar con el gobierno departamental, con los gobiernos municipales, tiene que trabajar las regiones, etc. Y los problemas del desarrollo, porque la capacidad de la universidad es una capacidad institucional y de recursos humanos que no tiene nadie, ¿no? Tiene como 50 centros de investigación especializados, tiene un nivel de formación altísimo, ¿no es cierto? Y pues no pueden estar solo en el campus, tienen sobre todo que, yo me acuerdo de esa famosa idea de la universidad de la formación, la investigación y la extensión, ¿no? Creo que es la triada histórica y nos parece que esa es la función de la universidad y estamos en eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no siempre se coincide, en los últimos años ha habido pocas coincidencias, porque la verdad necesitamos a la universidad como, por supuesto, el soporte científico, tecnológico de todos estos esfuerzos, ¿no? Y eso no hay que ir, digamos, usualmente la crítica a la universidad es eso, ¿no? Que estamos en aulas, que estamos en escritorios y que no siempre salimos a ver un poco la realidad, pero justamente, digamos, estas alianzas que se pueden hacer en el ámbito público, entre público y privado, otras redes y hacer otras sinergias también, va sin duda a ayudar, ¿no?, a la planificación. Sí, mi amigo César Soto habla de la entropía universitaria, ¿no? Precisamente, hablando de esta tendencia a cerrarse sobre sí misma, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay que romper, ¿no? Y el propio gobierno departamental también tiene que salir, ¿no es cierto?, de sus torrecitas y pues bajar al terreno donde está la gente que trabaja, que produce y donde están los desafíos y los problemas, ¿no? Entonces, esa es nuestra apuesta, ¿no? De hecho, ya te digo, a fin de mes, cerrando septiembre, queremos este primer encuentro, esta cumbre departamental técnico-institucional para ver cómo nos organizamos y enfrentamos todos estos desafíos. Gracias, José. Ha sido muy interesante, en verdad. Espero que a todos les haya resultado igual. Creo que pese a las dificultades que se han ido teniendo, digamos, ya desde hace algunos años y acentuados por la pandemia, creemos que podemos remontar estos. Nos has hablado de 4 ejes principalmente, ¿no? Trabajar en la salud, con ciudadelas de salud, productividad, que estaría vinculado, digamos, a ciencia y tecnología, el centro geográfico de Cochabamba con distintas carreteras, impulsar, digamos, desde esta manera el desarrollo económico de Cochabamba desde este punto estratégico,
en el que estamos situados geográficamente y trabajar, por supuesto, en la contaminación. Esperemos en verdad que en los próximos años podamos ver, tengamos un panorama aún más alentador y sigamos pues trabajando en ese sentido. Gracias nuevamente. Porque, Fátima, con todo gusto, y realmente comparto esas expectativas, esas ilusiones. Creo que nos toca tener un mejor ambiente, un mejor futuro y, en fin, sacarle provecho a un departamento con tanta capacidad y tantas ventajas. Eso. Gracias. Bueno, muy buenas noches y hasta una próxima ocasión.